Tenemos ahora un invitado muy especial, se trata de José Juan Ruiz, el economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo aquí en Washington. Gracias por estar aquí con nosotros. Placer. Su oficina en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el BID, está haciendo un estudio sobre la situación económica de América Latina. Una de las primeras conclusiones a las que han llegado es que la economía latinoamericana está en una etapa de transición y que posiblemente, así como en los últimos años han crecido bastante las economías de la región, en el futuro próximo el crecimiento no va a ser tan grande. Puede ser, algunos hablan del 3%, otros del 3,9%. ¿Eso va a ser así? En principio creemos que lo importante es marcar dos aspectos. La idea que tú has señalado de transición. Venimos de un periodo muy excepcional de crecimiento de la economía de la región. Entre el 2003 y 2008, América Latina ha crecido a tasas cercanas al 5% en promedio. Y no solo es crecer, ha generado un proceso de mejoras sociales en el que ha creado una clase media que ha cambiado un poco la percepción que en el mundo se tenía del continente. Esa fase no está acabada, no vamos a entrar en una recesión, pero sí parece que los factores externos que hay hoy en la economía mundial llevarían a una modulación del crecimiento. Creo que ese es un factor importante. El segundo factor importante es que en la medida que el viento de cola no nos lleve a todos hacia adelante, van a aparecer comportamientos diferenciados dentro de la región. Va a ir países a los que les vaya mejor, áreas geográficas que por su exposición o por sus políticas van a tener más dificultades en los años que vienen. ¿A qué países les va a ir mejor? ¿A qué países les va a ir peor? Hay un tema que nos preocupa mucho en el BID, que es las regiones del Caribe. El Caribe es una región muy diversa en la que las tasas de crecimiento han sido sistemáticamente bajas en los últimos 20 años. El Caribe y Centroamérica son zonas de la región que realmente están afectadas, pese a que son dependientes de la importación de commodities, de alimentos y de energía, y lo que estamos pensando es una caída del precio de los commodities. Pero ese lento crecimiento y los niveles de endeudamiento que han acumulado probablemente van a hacer que sus tasas de crecimiento sean significativamente menores que el promedio del continente. Cuando usted se refiere al Caribe, ¿a quién alude exactamente? ¿A qué países? En el Caribe tenemos países muy diversos, desde Jamaica, por ejemplo, a países como Belice, como Granada, como Trinidad y Tobago. Son países con situaciones muy distintas, pero que todos comparten en cierta medida, quizá con la excepción de Trinidad y Tobago, esa idea de bajas tasas de crecimiento en los últimos 15 años, probablemente por problemas estructurales serios y por el exceso de endeudamiento que tienen sobre ellos. Que la economía latinoamericana empiece a crecer al 3%, por dar un ejemplo, ¿significa que va a entrar en una crisis? ¿Se podría usar la palabra crisis? No. Creo que ese es un punto que es importante que todos mantengamos un poco, digamos, el sentido de la medida. De la misma manera que cuando la economía crecía al 5%, había que ser cuidadoso y no admitir la autocomplacencia, creo que ahora no admitir el flagelo también debería de ser una... hay que ser conscientes de que las condiciones externas cambian y que hay que responder a ellas. Crecer al 3% es en lo que en promedio el continente ha hecho en los últimos 40 años. Otras regiones del mundo crecen mucho más, por ejemplo Sí. la China. ¿Qué impacto en la economía latinoamericana tiene el crecimiento mucho mayor de esas otras zonas del planeta? Claro, y conectándolo un poco con lo que acababa de preguntar, lo que nosotros estamos viendo es el mundo se está reajustando. Hay un crecimiento en general de la economía global menor. Hay un crecimiento de algunas zonas de la economía global, como por ejemplo China, que ha crecido a tasas del 11, del 12%, y que más bien ahora está estabilizada en tasas del 7%, y que para América Latina es muy importante, porque China es el comprador último de commodities, de bienes de materias primas, y por lo tanto es el que fija el precio. Una desaceleración del crecimiento de China genera automáticamente un ajuste a la baja en el precio de los commodities, con diferencia entre los alimenticios y los minerales. Y hay un tercer factor muy importante, que es que Estados Unidos comienza más o menos a salir de su recesión y que en algún momento tendrá que normalizar sus políticas monetarias, que son hoy extremadamente laxas. Esos tres factores, menos crecimiento de China, con su incidencia sobre el precio de los commodities, y una política monetaria americana más normalizada, tienen impacto sobre la región.
el escenario base es pasar de crecer al 4 a crecer a cualquier cosa en el orden del 3%. Pero si viéramos una situación menos amistosa, en la que China en lugar de al 8 se cayese hasta el 5, y en la que Estados Unidos el proceso de normalización fuera mucho más rápido o generase expectativas de un impacto muy adverso sobre los países emergentes, lo que nosotros estamos viendo en nuestros modelos es que podríamos perder hasta un tercio del crecimiento, de ese 3%, podríamos irnos a tasas de crecimiento del 2%. Y tasas del 2% de crecimiento para el continente sí que serían realmente distintas al 3%. 3 no es una recesión, el 2% obligaría a los gobiernos del continente a responder con algún tipo de medidas para paliar esa desaceleración fuerte, sobre todo por el impacto que tendría en esas clases medias a las que antes hemos hecho referencia y que tienen unas perspectivas y unas expectativas de mejora continuada de la vida. No van a admitir una crisis a la latinoamericana como la que tuvimos en los 70s, en los 80s. Una pregunta que se hace mucha gente desde, qué sé yo, desde Canadá hasta la Patagonia, pero especialmente en América Latina es: ¿qué se puede hacer para que las economías de esa zona del mundo crezcan más? Usted ha hecho referencia en algunas ocasiones a la productividad, que la productividad en América Latina es baja en comparación con la de otras regiones. ¿Por qué? Explíquese. Sí. Una de las ideas cuando uno mira a América Latina, una de las sensaciones que tiene cuando habla con el sector privado, habla con los gobiernos, es pensar: crecemos menos porque invertimos menos, o crecemos menos porque tenemos una población activa que trabaja menos. En realidad, cuando uno mira los números, no es así. América Latina crece menos porque es capaz de sacar menos de cada unidad de trabajo y de capital que tiene empleado. Eso se debe a muchas razones. Probablemente nuestro capital humano, los niveles educativos del continente todavía no son comparables con los países con los que competimos, y eso tiene una incidencia en la productividad. Tenemos un problema masivo de informalidad en el mercado de trabajo, y los trabajadores que están en el mercado informal son menos productivos que los trabajadores que están en el mercado formal. ¿Qué porcentaje de la economía latinoamericana puede ser informal? El 56% de las personas que trabajan en América Latina lo hacen en la economía informal. Y cuando usted se refiere a productividad, se refiere a que, por ejemplo, un trabajador sentado frente a un computador o a un ordenador en Estados Unidos produce mucho más que lo que haría un trabajador en Uruguay o en Honduras. Sí, pero no por una condena, sino sencillamente porque probablemente su ordenador es más antiguo, seguramente porque su conexión de internet es más lenta, porque tarda más tiempo en llegar a su oficina, porque el metro no existe o porque en la ciudad está más congestionada. Estos son los temas, digamos, de productividad que afectan la calidad de la vida de todos los días de la gente. Y lo que nosotros estamos intentando un poco poner sobre la mesa es que si América Latina pusiese la mejora de la productividad como el centro de su agenda, y nadie le va a decir a cada uno de los países qué es lo que tiene que hacer para mejorar la productividad. Todos los países tienen que elegir cuáles son sus políticas, dónde quiere actuar, dónde tiene el capital político para mejorar cómo esa productividad se hace. El punto que nosotros estamos intentando hacer es que si en los próximos 10 años la región fuera capaz de cerrar alrededor de un tercio de la brecha de productividad que nos separa con los países con los que competimos, cada uno de los países de América Latina crecería 1,5 puntos más. 1,5 puntos más. Ahora, esto si los países lo hacen uno a uno. Si todos los países de la región hicieran esas reformas y todos los países de América Latina fueran capaces de mejorar su productividad, el continente le regalaría un bono del 0,8% de crecimiento más. ¿Por qué? Porque la integración entre esas economías que crecerían más, que buscarían una asignación de recursos no nacional, sino una asignación de recursos continental, le darían a cada uno de los países 2,3 puntos de crecimiento más. Y esto nos volvería otra vez a las tasas de crecimiento del 4,5%, del 5,5% que generaron esos años dorados del continente y que generaron ese progreso y esa aparición de clases medias y de reducción de la pobreza. Este es el punto que nosotros queremos hacer. Justamente en los últimos años, donde ha habido una buena década para América Latina en materia de crecimiento económico, ha coincidido con una etapa de firma de acuerdos de libre comercio por parte de Chile, por parte de Colombia, Panamá, bueno, Centroamérica en general.
siguieron los pasos de México hacia una apertura económica. ¿Qué tanto de ese crecimiento se debe justamente a los tratados de libre comercio, que también son muy criticados justamente porque perjudican la producción interna? Nosotros no hemos podido todavía ajustar, puesto que los efectos sobre la asignación de recursos todavía no estamos teniendo estadísticas que nos recojan los cambios asignativos que se han producido derivados de estos acuerdos comerciales. Ahora, lo que estamos viendo es que por primera vez, y como consecuencia probablemente de estos acuerdos comerciales, lo que aparecen son inversiones directas de los países de América Latina, los países fronterizos. Y eso está cambiando la asignación de recursos y está haciendo que aparezcan empresas transnacionales, empresas latinoamericanas que tienen más solidez y que son capaces de asignar sus recursos de una manera más eficiente y más complementaria. Creemos que ahí es donde está una parte de la ventaja de los acuerdos comerciales, pero todavía no tenemos estadísticas. Los censos industriales se hacen cada 10 años, todavía no estamos en condiciones de evaluar de forma rigurosa y analítica los impactos. Creemos que son positivos, pero no podemos dar un número. O sea, quisiera hacer continuar a tenor de lo que ha dicho. Es que, a ver, casi siempre que un campesino mexicano o un campesino en Colombia se le hablan de los beneficios de los tratados de libre comercio, bueno, el campesino no lo entiende, entre otras cosas, porque, por ejemplo, cuando uno va a los mercados, en los pueblos, en las ciudades, hoy es más fácil que te encuentres unas manzanas preciosas de California o unas naranjas, qué sé yo, pero los productos propios empiezan a escasear porque ya no puedes competir como campesino. Y por eso es tan difícil para el campesino entender estos supuestos beneficios. ¿Ustedes no tienen registrado esta realidad? Por supuesto. O sea, desde el inicio de la teoría del comercio internacional uno sabe que la distribución de los beneficios del comercio no es homogénea. O sea, en función de cuál sea la intensidad de los factores, uno distribuye esos beneficios. Ahora, creo que sería injusto concentrarse exclusivamente, o al menos incompleto, concentrarse exclusivamente en el efecto competencia que usted ha señalado. Es verdad que el campesino puede ver cómo su producto es desplazado por un producto extranjero o por un producto con otra apariencia, pero también ese campesino se viste hoy de una manera más barata porque hay un acuerdo de libre comercio que le permite la bajada de los precios de importación, o tiene acceso a bienes y a tecnologías que probablemente no existían. Creo que el efecto, digamos, de equilibrio general es positivo, y en cualquier caso, si existen esos problemas, lo que existen son políticas compensatorias que el gobierno puede llevar a cabo. Lo que uno no puede pedirle al libre comercio o a esos comercios es que resuelva todos los problemas a la vez. Cada uno de ellos resuelve esos problemas, y la actuación del Estado es la que debe de permitir minorar los costes a corto plazo de los perdedores, porque lo que sí es claro es que la sociedad en un conjunto tiene ganancias de eficiencia, que es las que les permite crecer de manera sostenida en el tiempo.